Una parrilla eléctrica es aquel electrodoméstico que comúnmente es utilizado para cocer o calentar alimentos exponiendo a los mismos a una fuente de calor directa. Esta normalmente funciona por medio del calentamiento de una resistencia eléctrica, convierte la energía de la electricidad conectada en energía calorífica. Esta calienta la superficie en la que se encuentra para poder colocar los alimentos y generar un aumento de temperatura. Bueno, básicamente el control on-off es uno de los controles más simples. Este control hace referencia o también es conocido como el todo o nada, es decir, que no tiene valores intermedios. Básicamente el control on-off se toma en cuenta una variable de proceso por encima o por debajo de un set point y como lo mencioné, solamente tiene dos estados, prendido o apagado. Aquí podemos ver una gráfica de temperatura, de la variable temperatura, y tenemos nuestro set point y solo tenemos valores intermedios entre apagado o prendido. No tenemos ningún otro tipo de valor que sobrepase nuestro valor seteado. Bueno, lo que también que sí se utilizó para nuestro funcionamiento de las tres parrillas fue el módulo W1209, que tiene las siguientes características: voltaje de alimentación de 12 volts, voltaje de operación 3.3 y tiene rango de medición de menos 50 grados centígrados a 110 grados centígrados. Su modo de operación que se utilizó en este caso fueron dos, el P0 y P1. P0 refiriéndose a la calefacción o refrigeración, siendo en este caso utilizamos la calefacción, ya que sería el punto máximo, y la histéresis, que es el rango en el cual el relé se abriría o se cerraría de acuerdo a la instrucción que le damos. Bueno, yo les presentaré lo que son las propuestas de parrilla y les presentaré la primera, hecha por mí, Rodrigo Romero Pérez, explicando todas las etapas de construcción de la misma. Los materiales que se utilizaron fue resistencia eléctrica, que en este caso fue la parrilla eléctrica, la placa de metal, el módulo W1209, cable UTP, fuente de alimentación y MDF. Los detalles que se deben a considerar es que debe oscilar en 60 grados centígrados, tiene que tener una histéresis de 1 grado centígrado, y cuando llega al tope del módulo evitará que la corriente llegue a la parrilla generando un control on-off. La placa de metal será nuestra base para que se propague el calor. El esquemático del que se propuesto fue el siguiente. Aquí se hicieron dos esquemáticos, uno para corriente alterna y otro para corriente directa, ya que se probaron con los dos justamente y pues se justificará a cuál se llegó al final. En primero se explica el esquemático de corriente alterna, la cual se alimenta el módulo con 12 volts con una fuente de alimentación, también se conecta al ground y se interconecta lo que es la parrilla, el módulo y la alimentación de corriente alterna, de forma de que se encuentre que abra el circuito cuando se interrumpa, entonces evite que el flujo de corriente alterna siga y evite que caliente. Pasa lo mismo para el de corriente alterna, igual el módulo W1209 se conecta con 12 volts ground y de igual manera se conecta de forma de que se hace un circuito el cual cuando se llega al topo o al límite que se quiere, se abre de forma de que ya no pase el flujo de corriente. De esta manera, pues, en vez de los 120 volts conectados a la luz, se da una corriente directa de 30 volts. La construcción. Para la construcción lo que se hizo fue justamente que se desatornilleó y se interconectó lo que fue por dentro lo que fue el sistema, de forma de que se fuera a generar lo que fue el circuito y se generara pues de forma correcta lo que es el control conectado con el módulo. Posteriormente se configuró lo que fue el módulo. De esta manera se dio forma pauta al que fuera el límite tope, que era 60, y una histéresis de 1 grado centígrado, de forma de que se generara de acuerdo a las configuraciones dichas previamente pues por el equipo. De esta manera queda el producto final, en el cual se encuentra en una caja de MDF, la placa de metal que se encuentra ahí, el módulo que se posiciona dentro hasta la esquina y pues la clavija y todo. Cuando se hicieron pruebas se hizo tanto de corriente alterna como de corriente directa y estos fueron los resultados. De alterna nos dimos cuenta, me di cuenta que fue muy rápido, que el tiempo de estabilización de alrededor de 5 segundos, pero mantiene un sobrepico muy grande de 35% y de igual manera esta se enfría de forma lenta, por lo tanto no fue tan convencional.
Mientras que en directa, mientras tiene un tiempo de estabilización grande de 20 segundos, el sobrepico es de 5% y va oscilando de forma más aceptable entre lo que es a 60 grados. De esta manera, pues justifiqué que conectáramos a esto de forma directa, a corriente directa, de forma de que nos diera un resultado más fructuoso y generara un control más adecuado. Para ello se generó una gráfica de tiempo de corriente directa justamente, el cual podemos aquí observar toda esta tendencia y cómo oscila de acuerdo a 60 grados centígrados, de acuerdo a través del tiempo. Y aquí se encuentra pues un video de la implementación. Tenemos el sistema. Debido a que es demasiado rápido. Las siguientes diapositivas corresponden al proceso para la realización del tercer prototipo. Los materiales a utilizar fueron una placa de metal de 30 por 30 centímetros que nos ayudaba a disipar el calor por toda la base. Luego fue el módulo W1209, el cual ya se había usado anteriormente en la práctica número 1. También se utilizó una fuente de alimentación, cables UTP, la resistencia de un calentador y cinta. En siguientes esquemáticos se muestran más o menos cómo fueron las conexiones del prototipo, teniendo que la parrilla estaba conectada también a una fuente de voltaje y se le pusieron 30 volts aproximadamente para ponerla en funcionamiento y a nuestro controlador se le pusieron 12. Pues para el proceso de construcción, primero se desarmó el calentador, se desconectaron los dos cables que se pueden apreciar en esta parte y se colocaron en los espacios correspondientes del controlador. Luego el controlador se conectó a la fuente de alimentación de 12 y finalmente se colocó la placa por encima de la parrilla y esta parte del controlador con cinta para poder medir en un espacio medio, ni tan al centro ni tan a las orillas. Y bueno, para la implementación podemos ver se le puso un set point de 60 grados, el cual pues prácticamente hacía que se apagara nuestra parrilla y no se pasara. Tenía un sobrepico mínimo, ya que llegaba a 62 grados, 62.2 grados antes de empezar a bajar nuevamente la temperatura. Finalmente, este es el gráfico correspondiente, el gráfico de temperatura contratiempo, donde podemos ver que se llegaba a la temperatura deseada aproximadamente a los 6 minutos y a los 6 minutos y medio empezaba a bajar. Bueno, este es parte de mi diseño y les voy a exponer las siguientes fases de la construcción, como son el esquemático, una gráfica de tiempo, la justificación y la implementación del sistema. Básicamente, los materiales que se usaron fueron una plancha con resistencia para calentar alimentos. Esta la obtuve de una bufetera que yo mismo reciclé en mi casa. Un módulo W1209 que es el que va a hacer el control de la temperatura. El control, recordemos que es un control tipo on-off. Y un relevador de 12 volts a 30 amperes. ¿Por qué le agregué un relevador de 12 volts a 30 amperes? Fue porque mi plancha demandaba una corriente alta. Entonces, para yo poderlo conectar directamente a la luz, pues lo que hice fue agregarle al módulo un relevador para que hiciera el switcheo y no demandara tanta corriente para el relevador chico que ya está incluido en el módulo. Bueno, este es el esquemático. Básicamente lo que tenemos aquí es nuestra fuente en donde alimentamos nuestro módulo con 12 volts. Aquí está nuestro módulo W1209, que es el que hace el control, el relevador que les comentaba que le agregamos, y de nuestro relevador salen nuestras conexiones a nuestra plancha, que va conectada directamente a la luz.
Básicamente nuestra construcción, pues la podemos ver aquí. Tenemos nuestra plancha física y por un lado tenemos nuestro módulo WDC09 con nuestro relevador de 12 volts. En esta imagen se alcanza a apreciar un poco más la conexión. Aquí están los cables en donde conectamos la plancha y nuestro módulo. Bueno, y aquí tenemos un pequeño video de la implementación en donde se muestra cuando alcanza el set point mínimo y se enciende la parrilla, que en este caso el set point lo hice en 53 grados para que al momento que la plancha se encendiera no tuviera un sobrepico o un sobreimpulso muy alto. Es decir, cuando yo prendía la plancha y hacía el set point en 60, obtenía un valor de hasta 70 grados centígrados, aunque la plancha se apagara en los 60 grados centígrados. Entonces, haciendo varias pruebas y un muestreo, ubiqué mi set point en 53 grados centígrados para que al llegar a esta temperatura se encendiera y mi plancha alcanzara los 62, 63 grados centígrados de calentamiento, y así no me lanzó una temperatura muy alta. Vamos a darle clic en el siguiente video. Bueno, aquí está, cuando alcanza el set point mínimo, se enciende la parrilla en 53 grados centígrados. Aquí podemos ver cómo va cambiando la temperatura. Ahí está descendiendo, está en 54. Y vamos a esperar a que alcance 53 para que se encienda. Entonces ahí va en 53.4. Y ahí, como podemos ver, se encendió. Ahí está el indicador y empieza a encender la parrilla hasta alcanzar el punto en donde se apaga. Ahí ya rebasó los 55 grados centígrados, entonces se apaga nuestra plancha para evitar que se sobrecaliente. Entonces ahí vemos cómo está subiendo la temperatura. Y ahí vemos que está en 63 grados punto 4, es lo que le decía que es el máximo que alcanza mi plancha y mi implementación de mi control. Realmente no sube más de 63 grados y ahí se mantiene y comienza a descender. Bueno, aquí tenemos la gráfica de nuestra temperatura versus nuestro tiempo, y aquí obtuvimos un muestreo de alrededor de 10 muestras en donde tomamos el tiempo que tardaba en subir a los grados, que en este caso eran los 60. Aquí podemos ver que la máxima que subió la temperatura fueron 65.4 grados y tardó alrededor de 8 minutos. La vez que subió 66.1 tardó entre 8 y 9 minutos. Y pues aquí están nuestras temperaturas y nuestros tiempos en minutos de lo que alcanzó. Como podemos ver, la plancha pues tardaba más o menos en calentar, no era mucho tiempo, pero tampoco era poco tiempo. Entonces, pues los valores que obtuvimos de la medida de tiempo en minutos eran pues realmente acercados, no variaban. La mínima fue 5 minutos y la máxima fueron 9 minutos. Personalmente fue muy importante para realizar este examen revisar la práctica 1, ya que se volvió a utilizar de controlador el módulo W1209, y fue muy interesante implementar este módulo, pero ahora con el objetivo de crear una parrilla eléctrica. Tal vez lo que más se pudo dificultar fue que por falta de tiempo tal vez se pudieron haber conseguido mejores materiales, pero dentro de todo yo creo que los resultados fueron los esperados. Como conclusión individual, pues este proyecto de la parrilla eléctrica fue un reto para mí, debido a que mi primer prototipo que planeé no me resultó tan fructuoso porque tuve problemas para conectar ciertas cosas y fue todo un reto. Ya la segunda edición de mi proyecto, que fue la que presenté, tuvo mayor éxito, todo eso. Hubo errores, bueno, no errores, detalles aquí y allá, como que la placa no propagaba bien el calor, o también que pues era un poquito lento en cuanto al tiempo de estabilización. No obstante, pues considero que se llevó a cabo lo que se quería llevar, que era un control de la misma, control sencillo, turn on off, pero de igual manera un control que manifestara este manejo de temperatura que se quería.
Bueno, como conclusión, considero que esta fue una implementación de un examen de manera correcta, ya que pudimos reforzar uno de los conocimientos aprendidos al inicio del curso, que fue el control on-off. Entonces nos sirvió para hacer, aparte de la práctica que tuvimos del boiler eléctrico, hacer otra implementación que es muy cotidiana, como un control de temperatura. Y pues este control de temperatura lo aplicamos en una parrilla, pero lo podemos aplicar en una infinidad de cosas. También me gustó que pudimos aplicar un módulo, un sensor que ya conocíamos y que ya sabíamos cómo programarlo y cómo implementarlo. Entonces me pareció un examen completo y en donde pudimos poner a prueba los conocimientos aprendidos en el aula.